No, profe, sin problema, tranquilo. Ok, gracias. Entonces, inicia proceso de grabación, clase, miércoles 26 de agosto del 2020. Tema, inervación autónoma del sistema digestivo. Vamos primero a hacer un contexto. De este tema, el video de contexto está en el canal de YouTube. De todas maneras, ahorita les mando el enlace, pero el video se llama Sistema Nervioso Autónomo y habla toda la parte de las generalidades. Necesito, por favor, que miren ese video para que recuerden esos aspectos neuroanatómicos. Pero iniciemos recordando cuál es. ¿Para qué sirve el sistema nervioso autónomo? Cielo chamorro. Aquí veo un equipo que dice cielo chamorro. ¿Quién es cielo chamorro? No, bueno, entonces aquí veo cerquita. Ah, aquí, allí. Ah, cielo, dice no tiene micrófono, listo, no hay problema. Entonces, Estefanía Baena. Se fue Estefanía. Juliana Galvez. Pues, profe, el sistema nervioso autónomo pues controla como las actividades simpáticas y pues parasimpáticas del cuerpo, ¿no? Y pues lo que hace es como, no sé, cómo activar ciertos estímulos, como, no sabría explicarlo, profe. No te preocupes. Vamos entonces a mirarlo acá juntos. Bueno, ahí voy a compartir el tablero. Entonces, me dicen si tienen alguna dificultad, por favor cierren los micrófonos para eliminar ruido. Listo, entonces vamos acá al tablero. Tenemos nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ¿cierto? Entonces, perfecto. Entonces, este sistema nervioso autónomo se encarga de regular todo lo que ocurre en nuestro cuerpo humano, pero de forma involuntaria. Entonces, todo lo involuntario. Recuerden que se pueden dar dos tipos de control. Decirle a una persona, empuñe y desempuñe la mano. Entonces uno empieza a hacer esto, a empuñar y desempuñar. Entonces a uno le dicen, hágalo más rápido. No, hágalo más despacio, despacio, acelere. Entonces, ¿por qué podemos hacer ese movimiento y a nuestra voluntad acelerarlo o desacelerarlo? Porque tenemos un control, un dominio sobre ese músculo estriado esquelético. En ese caso diríamos que hay un comando de control nervioso voluntario y le vamos a llamar somático. Entonces, todo lo que es el control somático es el control voluntario. Por ejemplo, el que ejercemos sobre el músculo estriado esquelético, tal como se miraba con el profesor en Camilo el semestre anterior, en la neurona motora superior glutamatérgica, la vía corticoespinal, en la neurona motora inferior colinérgica, la fibra nerviosa eferente motora, en la liberación de acetilcolina, etcétera. Entonces, eso permitía tener un comando de control voluntario. Pero aquellos sitios o aquellas estructuras del cuerpo humano donde hay músculo liso, por ejemplo, lo que están viendo ustedes con el profesor Sebastián Medina, ¿dónde hay músculo liso? En el estómago, en el En tráquea. esófago, en la tráquea, en los bronquios, en el intestino delgado, en el intestino grueso. Entonces, ese músculo liso no lo podemos controlar con la voluntad. Entonces, ese tendría un comando de control autónomo. Es involuntario. Y allí tenemos dos posibilidades. ¿Hay peristaltismo o no hay peristaltismo?
Si hay peristaltismo, generalmente el peristaltismo se activa cuando hay contenido alimenticio. Por ejemplo, cuando deglutimos el bolo alimenticio sólido, ese bolo alimenticio distiende las paredes del esófago y en respuesta a esa distensión que hace el esófago, se contrae de manera ondulatoria para empujar ese bolo alimenticio hacia el estómago. Es decir, se activa el peristaltismo esofágico. Tan pronto el esófago queda vacío porque ya el bolo alimenticio llegó al estómago, entonces ya no hay distensión. Entonces, en ese momento entra a inhibirse el peristaltismo. Entonces, ¿qué es lo que activa al peristaltismo? Este sistema nervioso autónomo para el efecto de lo que vamos a ver. Recuerden ustedes también que tenemos en el tracto digestivo, en regiones donde la capa muscular circular interna es más gruesa, por ejemplo, a nivel del píloro. A nivel pilórico hay un engrosamiento de la circular interna. Eso se conoce con el nombre de un esfínter. Entonces, ¿qué hacen los esfínteres? Cuando se contraen, ocluyen, y cuando se relajan, pues permeabilizan. Por ejemplo, el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi lo encuentran ustedes en la ampolla hepatopancreática o de Vater. Eso significa que si el esfínter de Oddi está cerrado, no puede drenar el jugo pancreático y la bilis a la porción descendente del duodeno. Entonces, ¿qué hay que hacer con el esfínter de Oddi? Relajarlo para que se permeabilice la ampolla de Vater. Lo mismo habrá que hacer con el píloro. El píloro habrá que relajarlo cuando el estómago va a vaciar el quimo hacia el duodeno. Y cuando ese quimo está viajando a lo largo de los intestinos, se activa el peristaltismo para irlo movilizando a lo largo de esos 7 metros de tripa delgada y luego 1,5 metros de tripa gruesa, que sería el intestino grueso. Entonces, para eso es importante el peristaltismo. El contenido fecal en el recto pasa exactamente lo mismo. Cuando hay depósito de contenido fecal y empieza a aumentar el almacenamiento del mismo, las paredes de la ampolla rectal se van distendiendo y en respuesta a esa distensión se activan mecanismos de contracción de la capa muscular para dar el proceso de evacuación fecal. Esto es activado por el peristaltismo a nivel del tubo digestivo. Y eso es involuntario, o sea que eso es control autónomo o control vegetativo. Por otro lado, hay que recordar que en el tubo digestivo hay mucosa y submucosa, y como ustedes vieron con el profesor, ahí tenemos presencia de glándulas, acinos. Entonces, estas glándulas exocrinas favorecen, por ejemplo, la secreción de mucinas. Y todas estas secreciones de las glándulas de la mucosa y submucosa del tracto digestivo mantienen lubricado. Entonces, ahí está completamente lubricado el intestino y ese ambiente de lubricación es propicio para el fácil movilización y deslizamiento del bolo alimenticio en el esófago, del quimo en el estómago, del quimo y del contenido intestinal o del bolo fecal, lo que indica que son dos retos del tubo digestivo. Los dos retos del tubo digestivo es mantener la lubricación de la mucosa por un lado y por otra parte mantener el peristaltismo para favorecer el desplazamiento. Miren ustedes, por ejemplo, que en un paciente con diarrea, ¿cuál será el problema? Que está aumentado el peristaltismo, está muy excitado. O sea que muchos de los medicamentos antidiarreicos tendrán como propósito inhibir el peristaltismo para relajar la musculatura lisa del tubo digestivo y de esta forma evitar esas evacuaciones y ese dolor y esa sensación que siente la persona de estar deseando evacuar constantemente. Este sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones. Tiene una división que se denomina la división parasimpática. Tiene otra división que se llama simpática. La flecha que voy a colocar aquí significa
que las dos divisiones son antagonistas. Por ejemplo, el corazón ante la actividad física se acelera, pero cuando la persona cesa la actividad física y se sienta a descansar, el corazón se desacelera. Miren que son dos efectos antagonistas, uno para aceleración y otro para desaceleración. Y ninguno de los dos lo podemos controlar voluntariamente. Si lo pudiéramos controlar voluntariamente, la cardiología no existiría. Imagina una persona que el corazón se desacelere, entonces la persona diciéndole quieto, 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 calmado, y que lo pueda desacelerar, o una persona que está muriendo y su corazón se está desacelerando y la persona decir, no, vení, ¿qué pasa? Móvele, móvele. Entonces, volverlo otra vez a acelerar. Eso no lo podemos hacer porque el comando de control del corazón es involuntario. Acelerar es el opuesto de desacelerar. Por eso, estas dos divisiones son antagonistas. Entonces, significa que sobre un mismo órgano hacen efectos antagonistas. En el corazón, el parasimpático estimula la desaceleración, o sea que el parasimpático acondiciona nuestro corazón para el reposo, para el descanso, que es ausencia de actividad y el corazón se va a desacelerar. ¿Qué hará el simpático? La división simpática del sistema nervioso autónomo acondiciona nuestro corazón, lo contrario, para que él se acelere y pueda responder a la actividad física. Ahora, lo que estamos viendo que es sistema digestivo. En el sistema digestivo, este es el protagonista, el parasimpático. Entonces, la actividad del sistema digestivo está estimulada por las fibras parasimpáticas. ¿Eso qué significa? Que la actividad parasimpática estimula el peristaltismo, estimula la secreción de las glándulas de mucosa y submucosa, y el peristaltismo relaja los esfínteres. O sea que cuando hay actividad digestiva es porque se activó la respuesta de tipo parasimpática. Y esta respuesta parasimpática está conectada con lo que conocemos con el nombre del tercer cerebro, que se puede considerar una tercera división del sistema nervioso autónomo, que se llama el sistema entérico. Pero con eso yo no me voy a meter porque esa clase la va a dar el profesor Carlos Cardoso en un tema que se llama control neurohormonal digestivo y sistema entérico. Entonces ahí usted va a ver con motilidad gastrointestinal, ahí van a ver el sistema entérico. Entonces yo hoy me voy a meter estrictamente con la parte parasimpática. Entonces recuerden, parasimpático a nivel de sistema digestivo estimula peristaltismo. Y por otro lado, estimula secreciones. ¿Secreciones de dónde? Recuerden, de la mucosa y de la submucosa, de las glándulas, de todos esos acinos que han visto ustedes con el profesor Medina. Y el peristaltismo, la contracción de esas capas musculares, circular interna y longitudinal externa. Entonces, ¿qué hará el simpático? Porque al sistema digestivo también le llegan fibras simpáticas, pero más que el sistema digestivo, las fibras simpáticas llegan a los vasos sanguíneos. O sea que el simpático es vasomotor. Entonces, las fibras del simpático a nivel digestivo son vasomotoras y hacen lo siguiente. Vasodilatación cuando hay actividad peristáltica y vasoconstricción cuando hay actividad periférica. Entonces me explico. Una persona se dispone a jugar un partido de fútbol que va a durar 90 minutos. Durante esos 90 minutos en cada tiempo, pues la persona va a estar corriendo, por lo menos un tiempo del fútbol de 45 minutos, la persona va a estar corriendo activa. ¿Quién va a estar consumiendo mucha energía? El músculo estriado-esquelético, sobre todo en las extremidades inferiores, en la pupila va a estar
dilatada para que el jugador de fútbol tenga una buena panorámica del campo donde se está moviendo. Las arterias del corazón, que son las coronarias, van a estar dilatadas porque como el corazón está acelerado, demandando muchísima sangre, el miocardio tiene que estar bien perfundido. Las arterias cerebrales y las carótidas internas bien dilatadas, porque como hay actividad física, el cerebro está consumiendo muchísima sangre para estimular la respuesta motora. Entonces, en ese momento, arterias como las carótidas, las subclavias, las ilíacas externas femorales, popliteas tibiales van a estar vasodilatadas. ¿Y cómo van a estar arterias como el tronco celíaco y las mesentéricas? Vasocostreñidas, al igual que las renales. Entonces, en un partido de fútbol, nunca se hace una pausa para que el futbolista vaya a comer algo, porque mientras uno esté haciendo ejercicio, no le da hambre. ¿Por qué? Porque está inhibida la actividad digestiva. ¿Y por qué está inhibida? Porque en el ejercicio, ¿quién se activa? El simpático. Si se activa el simpático, se inhibe automáticamente el parasimpático. Y dijimos que el parasimpático estimula la actividad digestiva. O sea que si se inhibe el simpático, se inhibe la actividad digestiva. Por eso nunca el futbolista dice, vamos a hacer una pausa para ir a comer un sándwich o una hamburguesa o para que me den algo de comer. No, la pausa será siempre es para la hidratación. Ustedes nunca van a ver en un partido de fútbol, en un partido de tenis, que el futbolista diga, necesito una pausa para ir a orinar, porque una persona que está haciendo ejercicio no siente el deseo de orinar. Orinar es estimulado por el parasimpático. Por lo tanto, si una persona está haciendo ejercicio y se activa el simpático, pues entonces no va a tener ese deseo. Entonces, por eso es importante la parte vasomotora. Si nosotros terminamos de comer, se llenó el esófago, se distendió el estómago y los intestinos. Entonces, esa distensión, ¿a quién activa? Activa el parasimpático. Y al activar el parasimpático empieza a darse el peristaltismo y las secreciones para empezar a mover el contenido alimentario. Y de igual forma, ¿cuál sería la participación del simpático? La participación del simpático va a ser que las arterias como el tronco celíaco y las mesentéricas se dilaten. ¿Para qué se van a dilatar? Para aumentar el flujo sanguíneo al estómago y a los intestinos y poderlos acondicionar porque van a trabajar. Entonces, siempre eso será la parte del simpático. Ahora, si yo me voy a hacer ejercicio, primero, mi tubo digestivo tiene que estar vacío. Una persona no come antes de ir a hacer ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, después de que terminamos de almorzar, nos da sueño. ¿Por qué? Porque cuando terminamos de almorzar se llena el tubo digestivo. Al activarse el parasimpático, el cuerpo queda listo para el reposo. Por eso empezamos a sentir sueño. Y empezamos, por ejemplo, a cabecear, porque en ese momento las arterias carótidas, las subclavias, las ilíacas, al contrario, hacen vasoconstricción. ¿Para qué se vasoconstriñen? Para disminuir el riego sanguíneo a los músculos de las extremidades. ¿En respuesta a qué? A que el flujo sanguíneo aumentó hacia los órganos intraabdominales. Eso significa que vasodilatación de los órganos abdominales es concomitante con vasoconstricción periférica y lo opuesto. En el ejercicio, vasodilatación periférica con vasoconstricción para las arterias que irrigan los órganos abdominales. Entonces, esa sería la participación del simpático. O sea que si hay actividad digestiva, el tono vasomotor será dilatación. Entonces, cuando nuestro tubo digestivo se llena y está trabajando, simultáneamente hay vasodilatación de las arterias de los órganos abdominales, el tronco celíaco y las dos mesentéricas. Equipo, hasta allí, ¿vamos bien? ¿Está claro el contexto? Sí, Sí, profe. correcto. Listo. Sí, Entonces, profe. vamos ahora sí a avanzar con la explicación.
Segunda parte. Ya terminamos entonces la primera, que era el papel del sistema nervioso autónomo sobre el sistema digestivo, que es predominantemente parasimpático, excepto para la parte visceral, y simpático para el tono vasomotor dilatador. Ahora, la segunda parte, el contexto, hay que recordar, y eso es lo que está en el video que les digo que quiero que vean. El sistema nervioso autónomo funciona con dos tipos de neuronas. En la inervación autónoma aparece el concepto de neurona preganglionar y de neurona postganglionar. Entonces tendríamos aquí pre antes del ganglio. Entonces, de nuevo, tengo el sistema nervioso autónomo. Acá tengo la división simpática. Y por acá tengo la división parasimpática. Eso indica, entonces, que voy a trabajar con dos tipos de neuronas. Voy a trabajar con neuronas autónomas simpáticas y neuronas autónomas parasimpáticas de dos tipos, preganglionares y posganglionares. Entonces, aquí tendría las preganglionares y acá abajo los posganglionares. Entonces, el esquema me va a indicar que la neurona simpática preganglionar da axones que llegan a un ganglio. ¿Sí se ve, no? ¿O se ve borroso? Profe, Un sí se ve un poquito poquito borroso. borroso. Se ve feo, ¿cierto? Sí. Pero mientras usted como que nos diga que hay ahí, no hay problema, profe. Las flechitas se ven. Ok, la flechita es aquí. Lo que se ve feo es esto acá. Listo, ahí sí mejor, ¿cierto? Entonces, este es un ganglio. Entonces, según esto, la neurona preganglionar puede ser neurona preganglionar tenemos neurona preganglionar simpática y tenemos neurona preganglionar parasimpática. Cualquiera de las dos va a dar axones y esos axones ¿a dónde van a llegar? A los ganglios. Es decir, que voy a tener dos tipos de ganglios. Voy a tener ganglios simpáticos y voy a tener ganglios parasimpáticos. ¿Y qué hay dentro del ganglio? El cuerpo de la neurona posganglionar. Y el cuerpo de la neurona postganglionar va a inervar. Depende. Vamos a ver qué. Entonces, esta sería, por ejemplo, el axón de la neurona postganglionar. Aquí tendríamos el axón de la neurona postganglionar simpática. Acá tendríamos el axón de la neurona postganglionar parasimpática. Entonces, recuerden, el axón de la neurona postganglionar parasimpática, ¿qué va a inervar en el caso del sistema digestivo? Los vasos. No, parasimpático. Parasimpático, las vísceras. La- Exacto. Puro Entonces, liso. el músculo liso de la víscera hueca. O puede inervar, recuerden, las glándulas, como por ejemplo las de la mucosa y las de la submucosa. La neurona postganglionar simpática, ¿qué va a inervar? Entonces, Los vasos. los vasos sanguíneos. Va a inervar los vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos son las arterias mesentéricas, superior e inferior, el tronco celíaco. Entonces, ese sería el efecto. Entonces, 4 tipos de neurona. Preganglionar simpática, preganglionar parasimpática, posganglionar simpática, posganglionar parasimpática. O sea que la que llega al efector realmente es la posganglionar. En neurotransmisión, todas son colinérgicas, excepto esta neurona. La neurona posganglionar simpática es noradrenérgica. Las
otras 3 son colinérgicas. Por ejemplo, la parasimpática, tanto pre como posganglionar, las dos son colinérgicas. ¿Qué es lo que va a variar? El tipo de receptor. El receptor que hay en el cuerpo de la neurona posganglionar, o sea, los receptores que hay aquí en el ganglio son nicotínicos, mientras que el receptor que hay en el efector, que es el músculo liso y las glándulas, son receptores de tipo muscarínico. En la simpática, pues en el ganglio hay receptor colinérgico nicotínico, y acá en los vasos sanguíneos el receptor será un receptor noradrenérgico y adrenérgico, porque dijimos que el neurotransmisor acá es noradrenalina. Este será el esquema. Ahora, lo que quiero que recordemos es en dónde se localizan estas neuronas. Preganglionares simpáticas, astas laterales de la médula espinal T1 a T12. Si me están escuchando ahí, es que veo que hay intermitencia en mi señal. ¿Va todo Sí, bien? profe, sí. Listo. Bueno, entonces voy a explicarles en dónde está esto. Voy a suspender un momento aquí y me voy allá a mi pantalla y les voy a compartir. Profe, una pregunta. Sí, En el dime. parasimpático, ¿el receptor nicotínico está en el ganglio o en el cuerpo de la neurona postganglionar? Pues el cuerpo, o sea, el cuerpo es la neurona que está dentro del ganglio, ¿no? El ganglio no tiene nada, porque acuérdate que el ganglio son células gliales y cuerpos de neurona. Entonces me refiero es que en los cuerpos de esas neuronas que hay dentro del ganglio, los receptores son nicotínicos. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, entonces dame un momento, voy a quitar video y ya les voy a compartir mi pantalla. Por favor, denme un momento. Profe, ¿en parasimpáticos son nicotínicos y en los otros qué? Mira, la preganglionar, las dos preganglionares liberan acetilcolina sobre receptores nicotínicos, las dos, tanto simpática como parasimpática, y las posganglionares. Entonces, la posganglionar parasimpática libera acetilcolina en receptores muscarínicos y la posganglionar simpática libera noradrenalina en receptores alfa y beta noradrenérgicos. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que usted había comentado que los ganglios donde hacía sinapsis, las neuronas del sistema simpático eran los ganglios de las astas laterales de la médula espinal, ¿cierto? Señor. Pero tengo entendido que las parasimpáticas también hacen, o sea, tienen relación con la médula espinal, sino que hay determinados ganglios, por ejemplo, unos que se encuentran como a nivel cervical y otros que se encuentran a nivel, no sé, de lumbar y así. Sí, señor, pero de eso todavía no he hablado. De eso es lo que voy a hablar a continuación. Entonces, mire, voy a compartirles aquí la presentación. ¿Están viendo ahí mi PowerPoint? Sí, Sí, profe. profe. Ok, bueno, entonces, lo que les decía, miren equipo, ahí tengo los 4 tipos de neuronas cruzadas, las simpáticas y las parasimpáticas preganglionares y posganglionares. ¿Dónde hay neuronas simpáticas preganglionares? En las astas medulares laterales de los segmentos T1 a L2. Lo primero que tengo que preguntarles, por favor, ¿me recuerdan cuántos segmentos tiene la médula espinal? ¿Cuántos en total? ¿Cuántos segmentos hay de médula espinal? 4. ¿Cuántos? 31. 31. Hay 31 segmentos. No, tengo que volver entonces al tablero. Oiga, ¿por qué se les olvida la neuroanatomía y tan hermosa que es? A ver, activo mi video. Entonces me tengo que devolver porque es que ustedes me hacen devolver. No podemos avanzar si las cosas no están completamente claras.
Tenemos una sola médula espinal. Entonces voy a colocarla aquí. Ahí tendríamos nuestra médula espinal. Y sabemos que nuestra médula espinal tiene dos engrosamientos, el cervical y el lumbosacro, un adelgazamiento torácico y termina en una punta que se conoce con el nombre del cono medular. Ahí es la terminación de la médula espinal. De aquí se desprende ya un ligamento de pia madre que se conoce con el nombre de filum terminal. Es una sola médula espinal, pero es como si yo cogiera las fichas de armar los legos y empezar a colocar una ficha encima de otra. Entonces voy armando una torre. Haga de cuenta que cojo 31 fichitas del Lego y hago una torre de 31. Entonces cada fichita sería un segmento de la médula espinal. Entonces son 31 en total, pero la médula es compacta, significa que ya no se puede desarmar en sus 31 segmentos porque están compactados en una sola médula. Esa médula espinal, entonces, la voy a dividir en regiones. Entonces voy a tener la región cervical, allí, la región cervical de la médula. Luego tengo la región torácica de la médula. Un poco más abajo, la región lumbar. Luego, la región sacra y la región coxigia. ¿Cómo está formada la región cervical? Por 8 segmentos. Le voy a llamar segmentos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. La región torácica, 12. Segmento T1 hasta segmento T12. La región lumbar, 5. Segmento C1, C2, C3, C4, C5. Perdón, L1, L2, L3, L4, L5. La sacra, otros 5. S1, S2, S3, S4, S5. Y un solo segmento coxigio. Si sumo 8 y 12, 20, 25, 30, 31 segmentos de médula espinal. Voy a sacar un segmento típico de la médula espinal. Entonces, recuerden ustedes, la médula espinal en todo el centro. Cierren micrófonos, por favor. En todo el centro tiene un huequito que se llama el canal central o canal ependimario, donde hay líquido cefalorraquídeo. Alrededor de este canal central o canal ependimario aparecen las astas medulares anteriores y posteriores. Te voy a colocar aquí las astas posteriores de la médula espinal, donde ustedes recuerdan que las neuronas son de componente sensitivo. Y adelante, las voluminosas astas anteriores. Entonces tengo astas anteriores de la médula espinal, donde se localizan las motoneuronas alfa, es decir, las neuronas motoras inferiores que le liberan acetilcolina a la placa neuromotora del músculo estriado-esquelético, donde está el receptor nicotínico. Aquí estarían las astas grises posteriores que reciben sensibilidad. Aquí es donde se libera la sustancia P como el neurotransmisor del dolor. Entonces, esta sería la sustancia gris de la médula espinal rodeada por sustancia blanca. Entonces, vamos a rodear aquí la sustancia blanca en la médula espinal. Y tenemos la representación de un segmento de la médula espinal. ¿Esto cuántas veces se repite? 31 veces. Este es un segmento típico. ¿Y qué conservan todos los segmentos de la médula espinal? Todos conservan astas anteriores. ¿Con qué componente? Motor. Todas conservan astas posteriores. ¿Con qué componente? Sensitivo. Pero en algunos segmentos de la médula espinal, aproximadamente en 15 de ellos, en 15 de estos 31, o sea, más o menos en la mitad, en el 50% de los segmentos de la médula espinal, aparece asta lateral o asta intermedia. Ahí tendría la representación. Entonces, esta sería el asta lateral.
Se pueden llamar astas o también se pueden llamar cuernos. El asta lateral o cuerno lateral. El asta lateral o cuerno lateral solamente va a aparecer en los segmentos T1 hasta L2 o L3. Es variable. Profe, ¿de qué depende que haya en L2 o L3? No tengo ni la menor idea, no sé. Pero puede ser hasta L2 o L3. En la mayoría de seres humanos hasta L2. Y luego en los segmentos S2 a S4. ¿Eso qué significa, muchachos? Que si yo, por ejemplo, visualizo el microscopio cualquiera de los 8 segmentos cervicales, solo voy a encontrar las astas anteriores y las astas posteriores, no laterales. Si cojo cualquiera de los 12 segmentos torácicos, cualquiera de los 12, voy a encontrar astas anteriores, astas posteriores y astas laterales. Si cojo los 2 primeros segmentos lumbares, L1 y L2, astas anteriores, astas posteriores y astas laterales. Si cojo L3, L4 y L5, solo asta anterior, asta posterior. Si cojo el segmento S1, asta anterior, asta posterior. Si cojo el segmento S2, S3, S4, asta anterior, asta lateral, asta posterior. Y si cojo el segmento S5 o el segmento coxigio, asta anterior, asta posterior. ¿Hasta ahí queda clarísimo? ¿O hay dudas? ¿Sí expliqué bien? Sí, profe, es todo súper claro. Todo claro, profe. Bueno, entonces ahora sí, ya podemos salir de aquí y listo, mis muchachos. Ahora sí les puedo compartir con toda tranquilidad la presentación, completamente seguros de que ya nos vamos a entender. Ok, entonces miren, aquí lo que les estoy diciendo es que en las astas laterales de la médula espinal de los segmentos T1 a L2, ¿qué vamos a encontrar? Cuerpos de neuronas simpáticas preganglionares. Preganglionares en las astas laterales de T1 a L2. Ahora, quiero que miremos las parasimpáticas. Ustedes recuerdan que hay 13 pares de nervios craneales, empezando en el 0, que es el terminal, y terminando en el 12, que es el hipogloso. De los 13 pares de nervios craneales, el tercero, que es el nervio oculomotor o motor ocular común. El séptimo, que es el facial. El noveno, que es el glosofaríngeo. Y el décimo, que es el nervio vago o neumogástrico. Estos 4 nervios craneales que contienen núcleos con neuronas parasimpáticas preganglionares. Por ejemplo, el núcleo de Edinger-Westphal, que hace parte del tercer par craneal y se localiza en el mesencéfalo a la altura del colículo superior, por delante de la sustancia gris periacueductal. Ya habíamos mirado en unas clases anteriores el núcleo salival superior. Es un núcleo parasimpático preganglionar que le pertenece al nervio facial. Habíamos visto el núcleo salival inferior, localizado en el bulbo raquídeo, es un parasimpático preganglionar que le pertenece al noveno par craneal. Y habíamos mencionado el núcleo motor dorsal del vago. El núcleo motor dorsal del vago se localiza en el bulbo raquídeo y está formado por neuronas preganglionares parasimpáticas. O sea que por eso yo digo aquí que el parasimpático puede ser craneal. Sin embargo, miren, en los segmentos de la médula espinal, S2, S3 y S4, también tengo astas laterales, pero con neuronas parasimpáticas. Entonces, el simpático preganglionar está exclusivamente en la médula espinal, es exclusivo de la médula. Siempre el simpático preganglionar es exclusivo de la médula espinal. No existe ningún nervio craneal que tenga orígenes simpáticos porque el simpático es exclusivo de la médula. ¿En dónde tiene el origen real el cuerpo de la neurona? Astas laterales de T1 a L2. Pero miren, el parasimpático sí es de 2 tipos. El parasimpático puede ser craneal y puede ser sacro.
¿Cuál sería en parasimpático craneal? El asociado a los nervios craneales tercero, 7, 9 y 10, es decir, núcleo de Edinger-Westphal, salival superior, salival inferior y motor dorsal del vago. Estos nervios son parasimpáticos también. Pero tenemos de los 31 segmentos de la médula espinal 3, S2, S3 y S4, donde reaparecen las astas laterales, en cuyo caso voy a encontrar neuronas preganglionares, pero ya no van a ser simpáticas como las toracolumbares, van a ser parasimpáticas. Los cuerpos de estas neuronas llegan a los ganglios. Entonces, ahora sí, miren, las neuronas preganglionares simpáticas que hay en los segmentos T1 a L2 pueden hacer sinapsis en dos tipos de ganglios. Existen ganglios paravertebrales y ganglios prevertebrales. Entonces, cuando ustedes les digan los ganglios paravertebrales o los ganglios prevertebrales, ¿qué tienen en común? Que estos ganglios son de neuronas simpáticas posganglionares. O sea que todo lo que salga de estos ganglios es posganglionar. Lo que llega a estos ganglios es preganglionar. Y los ganglios parasimpáticos se llaman terminales viscerales. Todo lo que salga de estos ganglios es posganglionar y lo que llega es preganglionar. Equipo, ¿sí me he hecho entender hasta el momento? ¿Puedo seguir Sí, avanzando? profe. Listo. Una duda. Dime. Segmento coxígeo, ¿en dónde queda? O sea, ¿en dónde lo clasificamos? El segmento coxígeo está en la punta del cono medular. Es predominantemente motor para un músculo que se llama el músculo coxígeo, que lo van a ver con Estefanía Montoya en la clase de piso pélvico. En simpático, entonces, ¿verdad? No, el coxígeo no tiene simpático, acuérdate. Lo coxígeo no tiene nada de simpático. Lo único simpático es todo lo torácico y los dos primeros lumbares. De resto no hay más simpático. Ok. Mira ahí los neurotransmisores, como les decía. Predominantemente es la acetilcolina. ¿Cuál es el único que cambia? La neurona simpática postganglionar. La neurona simpática postganglionar libera norepinefrina o noradrenalina. Las demás son colinérgicas. Entonces vamos a hablar de fibras simpáticas preganglionares, o sea, de estas neuronas, de la que se localiza en el asta lateral de los segmentos T1 a L2. Ahora sí, vuelvo, les dejo de compartir pantalla y me regreso al video. Mi esposita linda que me consiente trayendo mi agua. Bueno, entonces, vamos para acá. Eso de nuevo en el tablero. Jóvenes, a partir de este momento vamos a hablar de simpático preganglionar. De simpático preganglionar. Es decir, Manuela Gómez, ¿qué segmentos? Sería de el T1 a L2. Perfecto, Manuela. Entonces, vamos a obviar los 4 primeros segmentos. Vamos a inervar el sistema digestivo, la parte vasomotora, porque recuerden que el simpático es vasomotor. A partir de este momento solamente me interesa T5, desde T5 hasta L2. Entonces, miren lo que voy a hacer. Aquí arriba voy a representar un segmento. ¿Sí se alcanza a ver desde ahí? Sí. Las astas posteriores, las astas laterales y las astas anteriores. Listo, me disculpan, ahí si el dibujo me queda chueco, para no perderle tiempo. Listo.
Entonces, las dos astas posteriores, miren aquí la que me interesa, las astas laterales y las dos astas anteriores. Y le relleno al resto de la médula. Bueno, listo. Entonces, tengo lo siguiente ahí. Recuerden ustedes que de la cara anterior de la médula espinal sale la raíz anterior. Entonces, voy a sacar aquí la raíz anterior. Y acá atrás la raíz posterior con su ganglio. ¿Listo? Hagamos eso. Ahí se alcanza a ver completo, sí. Entonces, miren. Esto es raíz posterior y el ganglio de la raíz posterior, que también es ganglio de la raíz dorsal, que son sinónimos. Raíz anterior o raíz ventral. ¿Qué hacen las dos raíces? Se unen. Entonces, aquí están unidas. Allí se unieron las dos raíces. Este será el nervio espinal. Espérenme, recargo el marcador para que vean un poquito más oscuro. Me disculpan que les dé la espalda. Listo. Como ustedes ven, tocó condicionar toda la casa como un aula de clase. Listo, ahora sí. Vamos a ver si ya nos va a pintar mejor. Listo, ahora sí. Ya. Tenemos el nervio espinal. Entonces, este nervio espinal, se bifurca en un ramo anterior, allí, que es grueso, y un ramo posterior delgadito. Estos ramos posteriores, ¿a dónde se van? A la espalda. Son los que van a inervar al erector de la espina, a los multífidos, a los transversoespinales, a los esplenios, a los semiespinalis y a la piel de la espalda. Y estos ramos anteriores son los que se vienen a nuestras extremidades y al tronco. Entonces, miren aquí. Pasa lo siguiente y quiero que presten mucha atención. Voy a colocar aquí la neurona preganglionar. Mira, acabo de colocar ahí, ¿sí se alcanza a ver el punto rojo? Sí. Acabo de colocar aquí, esta sería la neurona preganglionar. ¿En dónde le estoy colocando? En el asta lateral de la médula espinal. Recuerden que aquí estamos hablando desde los segmentos T5 hasta L2. ¿Por qué no T1, T2, T3 y T4? Porque las astas laterales de T1 a T4 se encargan de darle la inervación simpática a las estructuras de la cabeza. O sea que esas fibras simpáticas que llegan al ojo, que llegan a las arterias cerebrales, que llegan a la pupila, la glándula lacrimal, todas esas fibras simpáticas vienen de las astas laterales de T1 a T4. Para el sistema digestivo queda de T5 hacia abajo. Entonces quiero que miren lo siguiente. La cabeza de la flecha indica que el impulso nervioso es eferente. Vamos a salir desde el asta lateral de T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1 y L2. Hacemos lo siguiente. Hasta aquí. ¿Por dónde salió el axón? Por el ramo anterior. No. Por la Ahí. raíz ventral. Por la raíz. Por la Ah, raíz. Entonces, ojo poderoso, raíz es una cosa y ramo es otra. ¿Cómo se forma el nervio espinal? Por la unión de dos raíces. ¿Y cómo se divide el nervio espinal? En ramos. O sea que primero son raíces, nervios, ramos. ¿Listo? Entonces, ahí salió el axón por la raíz anterior. Luego, este axón, ¿a dónde se incorporó? ¿Aquí en dónde está el axón? al nervio espinal. Excelente. Ahora, mira aquí, poderosa y poderosos. ¿Dónde está el axón? Anterior. En el ramo anterior. Ahora sí, se fue Ramo anterior. por el ramo anterior. Entonces, mira, pasa y acontece lo siguiente.
el ramo anterior, no el posterior, el ramo anterior del nervio espinal está conectado con un ganglio que pertenece al sistema nervioso periférico. Te voy a colocar aquí el ganglio. Y este ganglio se va a llamar ganglio paravertebral. El ganglio paravertebral. ¿Por qué ese nombre? Para de paralelo, paralelo a la columna vertebral. O sea que estos ganglios se posicionan a la derecha y a la izquierda de la columna vertebral formando algo que se llama la cadena o el tronco simpático. Entonces, mire aquí lo que pasa, equipo. La fibra preganglionar llegó al ganglio, pero llegó ¿desde dónde? Desde el ramo anterior. Excelente, muy bien. Y a esto se le conoce con el nombre del ramo comunicante blanco. O sea que el ramo comunicante blanco comunica el axón o la fibra preganglionar de la neurona que está ubicada en el asta anterior de la médula espinal de los segmentos T5L2, lo comunica ¿con quién? Con el ganglio paravertebral. ¿Cuál sería el recorrido? Entonces, miren, el recorrido sería asta lateral, raíz anterior, nervio espinal, ramo anterior o ventral del nervio espinal, ramo comunicante blanco y ganglio paravertebral. Mira ahí, ¿qué hay en el ganglio paravertebral? Cuerpos de neuronas. ¿Qué tipo de neuronas? Postganglionares. Postganglionares. Entonces, ¿usted qué esperaría? Usted esperaría que esta fibra preganglionar haga sinapsis en este ganglio. Eso ocurre para inervar las glándulas sudoríparas y las estructuras de la cabeza, pero para el tubo digestivo no ocurre eso. Entonces, mire lo que hace esta fibra. Llegó al ganglio, pero no hizo sinapsis, sino que la fibra se salió del ganglio. Ahí se salió la fibra del ganglio, pasó derecho. O sea que solamente pasa por el ganglio, pero sin hacer sinapsis. Es decir, la fibra cuando sale del ganglio sigue siendo preganglionar, porque no ha hecho sinapsis. No hizo sinapsis ¿en dónde? En el ganglio paravertebral, sino que se salió del ganglio paravertebral, sigue siendo preganglionar y va a ir a buscar la sinapsis en otro ganglio. Y ese sí sería el ganglio prevertebral. ¿Por qué prevertebral? Porque está por delante de la columna vertebral. Equipo, recuérdenme, ¿qué estructura vascular hay por delante de la columna lumbar? La aorta. La aorta abdominal. Perfecto. O sea que estos ganglios prevertebrales se posicionan a los lados de la arteria aorta abdominal y se llaman así ganglios prevertebrales. Entonces, ¿qué tienen en común el ganglio paravertebral y el ganglio prevertebral? Lo que tienen en común es que los dos son simpáticos. ¿Qué otra cosa tienen en común? Que los dos tienen neuronas postganglionares. ¿Cuál es la diferencia? La ubicación, que los primeros, que son los paravertebrales, están a los lados de la columna vertebral y los prevertebrales están por delante de la columna lumbar acompañando a la arteria aorta. En este caso, esta neurona, al igual que esta que tengo acá, las dos son neuronas postganglionares. Equipo, esta vía ya la deben de saber. Esto es lo que ustedes tienen que haber visto con sus profesores el semestre pasado en nervioso y en locomotor cuando inervaron piel y cuando inervaron extremidades. Yo por eso esta vía no la voy a explicar, pero si no la recuerdan y quieren que se las explique, podemos sacar un tiempo, pero por fuera de la clase. Y ya no sería parte del curso, sino que sería algo ya como opcional. Entonces, miren, las dos son neuronas postganglionares.
Y esta neurona postganglionar, ¿hacia dónde se va? Entonces, es la que se va a inervar el vaso sanguíneo, es decir, al tronco celíaco y sus ramas, la esplénica, la hepática, la gastroduodenal, la gástrica izquierda, a la mesentérica y sus ramas, a las yeyunoileales, a la ileocólica, a la cólica media de Kuinau, a la cólica derecha, las ramas de la mesentérica inferior, la cólica izquierda, al arco de Riolano, a la marginal izquierda, a las sigmoideas, a la rectal superior. ¿Y qué les producen? Depende. Si estamos en periodos después de comer, vasodilatación. Si nos vamos a hacer ejercicio, vasoconstricción. Y a esta fibra, esto que estoy señalando aquí, ¿qué tipo de fibra es? Lo que acabo de sacar con el ganchito. ¿Qué fibra será? Preganglionar. 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 Preganglionar, ¿qué? Denle en apellido. ¿Parasimpática o Preganglionar Simpática. Esta es una fibra preganglionar simpática, que ¿en dónde tuvo su origen real? En la asta lateral En el de asta la lateral de la médula vértebra espinal. De lujo. del ¿Y dónde está el origen aparente? el ganglio. El el ganglio ganglio- paravertebral. Exactamente. ¿Y en dónde está el destino final de sinapsis? En el En ganglio el vaso prevertebral. sanguíneo. Vertebral. No, ustedes son unos duros. Muy bien. Esto se conoce con el nombre de una fibra esplácnica simpática. Entonces, ahora vamos a hablar de los nervios esplácnicos simpáticos. Entonces, me devuelvo. Quitemos, quitemos y coloquemos. Entonces, mire, vea qué bacanería. Ya sabemos. Un ganglio paravertebral y un ganglio prevertebral. Entonces ya dijimos que las neuronas preganglionares de las astas de T1 a L2, pero para el sistema digestivo las tomamos desde T5. Sí, pueden llegar a los ganglios paravertebrales y hacer sinapsis, pero esto sería para inervar glándulas sudoríparas. Si es para sistema digestivo, entonces recuerden, la fibra simpática pasa por el ganglio paravertebral sin hacer sinapsis, sale del ganglio paravertebral, sigue siendo preganglionar y llega a hacer sinapsis al ganglio prevertebral como fibra esplácnica simpática. Entonces, miren allí, equipo, lo que yo les decía. Miren la médula espinal, la raíz anterior, que es la raíz ventral, la raíz posterior o raíz dorsal, se unen y forman el nervio espinal o raquídeo que se bifurca en un ramo anterior y allá atrás delgadito hay un ramo posterior. Entonces, miren, del ramo anterior del nervio espinal, este nerviecito que se conoce con el nombre del ramo comunicante blanco. ¿A dónde llega el ramo comunicante blanco? A los ganglios paravertebrales. ¿Y por qué llaman paravertebrales? Porque están paralelos a la columna vertebral. Incluso, ustedes ven que estos ganglios paravertebrales están unidos porque eso que permite que la información llegue a un ganglio y pueda bajar o puedan subir. Para eso se comunican. Entonces, siempre el ramo comunicante blanco lleva la fibra preganglionar al ganglio paravertebral y ahí puede hacer dos destinos. Puede hacer sinapsis o puede salir derecho como fibra simpática esplácnica. Miren ahí. Entonces, lo que les decía, un segmento torácico, el asta anterior, el asta posterior, el asta lateral. Raíz anterior, raíz posterior, nervio espinal, ramo anterior, el ramo comunicante blanco, el ganglio de la cadena simpática paravertebral. Y miren ahí, esto sería la cadena simpática paravertebral, formada por ganglios simpáticos paravertebrales que tienen neuronas postganglionares. Lo que les acabo de decir allá en el tablero. Entonces, miren, en azul, la neurona preganglionar simpática, saliendo por la raíz anterior, llegando al nervio espinal, el ramo comunicante, el ramo anterior, por el ramo comunicante blanco llega al ganglio paravertebral, pero no hace sinapsis, sino que sale la fibra, sigue como preganglionar, y a esto se le conoce como el nervio esplácnico simpático. Entonces, este es un nervio esplácnico simpático. Miren ahí, otro nervio esplácnico simpático. Entonces, pregunta.
¿cuántos tipos de nervios esplácnicos simpáticos hay? 2. ¿De cuáles? ¿Cuáles? El marcado con azul y el morado, aparentemente. Entonces, claro, pero entonces, ¿cómo les llamarías a estos de acá? ¿Simpáticos qué? Torácicos y lumbares. Muy bien. Entonces, los nervios simpáticos pueden ser torácicos y lumbares, pero también existen simpáticos sacros. En ese caso, mira, ¿cómo sería la cosa? La voy a explicar aquí. Allí, mira. Cuando yo digo segmento lumbar superior sería L1, L2. Si yo digo segmento lumbar inferior sería L3, L4, L5. Entonces, hay ganglios paravertebrales lumbares inferiores. Hay ganglios paravertebrales sacros, pero no hay hasta lateral sacra. Si hubiera hasta lateral sacra, pues la vía sería la misma. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Mira, esta neurona preganglionar que está en L1 o en L2, sale por la raíz anterior de L1 a L2, llega al nervio espinal L1 L2, ramo comunicante blanco L1 L2, ganglio paravertebral L1 L2. La fibra llegó y no hace sinapsis, sino que ¿qué es lo que hace? Se desliza hacia abajo. Entonces, supongamos que este es el ganglio paravertebral L5. Yo diré, este es el quinto nervio esplácnico lumbar. Y una persona dirá, bueno, pero venga, no le entiendo. Si este es el quinto esplácnico lumbar y este es el quinto ganglio simpático lumbar, ¿por qué en el segmento L5 no hay hasta lateral? Entonces, no la hay. Eso significa que los ganglios simpáticos paravertebrales, lumbares inferiores y sacros están inervados por neuronas simpáticas preganglionares que vienen desde las astas laterales de T10, T11, T2, L1 y L2, como ustedes lo ven allí. Miren, por ejemplo, este en amarillo. Este sería un nervio, este sería aquí un ganglio simpático sacro. Este es un nervio esplácnico simpático sacro, pero no hay hasta lateral simpática sacra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las astas laterales de los segmentos L1 a L2 enviaron el axón preganglionar hasta el ganglio L1 a L2 y este axón lo que hizo fue bajar y salir por los ganglios lumbares inferiores y sacros. No sé si me hice entender, equipo. ¿Si está bien explicado o hay dudas? Súper bien, profe. ¿Listo? Entonces miren aquí, jóvenes. Esto sería la cadena simpática. Voy a cambiar la presentación porque tengo otra que es más viejita. Pero a pesar de ser más viejita, creo que es más completa. Comparto ahora sí todas las aplicaciones de mi pantalla. Listo. ¿Están viendo esta presentación? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Esto lo utilizaba hace mucho rato. Bueno. ¿Quién sabe, quién me podría responder la primera pregunta? ¿Qué es esplenología? Profe, el estudio de las fibras esplácnicas. De las vísceras en general, poderosa. Entonces, esplenología es el estudio de las vísceras. Entonces, ¿cómo se llaman los nervios que inervan las vísceras? Se llaman nervios esplácnicos. Los nervios de las vísceras se llaman esplácnicos y pueden ser simpáticos, parasimpáticos. Vamos a ir mirando eso. Bueno, esto ya lo miramos, esto ya lo miramos. Miren aquí, en amarillo. Este es de mi amada Universidad del Cauca. Entonces, esta es la cadena simpática paravertebral. Ahí están los ganglios. Miren ahí, la cadena simpática. Esto sería en la porción cervical. Entonces, recuerden, hay ganglios paravertebrales simpáticos, pero la médula cervical no tiene asta lateral. O sea que todas las fibras que llegan a estos ganglios vienen de T1 a T4. Ahí tendríamos, por ejemplo, el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y este es el ganglio estrellado. A partir de aquí, sigue hacia abajo la cadena simpática torácica. Entonces,
Esta es la cadena simpática porción torácica. Miren ahí los ganglios. Profe, una pregunta. Sí, poderosa. O sea que de T1 a T4 suben pues algunas fibras preganglionares para inervar pues más arriba Sí, poderosa, es correcto. Ujú. y las de T10 a L2 o Bajan, van para abajo. van para Ok, abajo. profe. Ujú. Entonces, mira aquí, poderosa, la cadena simpática lumbar. Esta es la cadena simpática porción lumbar. Mira acá la cadena simpática porción sacra con sus ganglios. Profe, entonces es por eso que una lesión en la médula, como en los primeros segmentos torácicos, da síndrome de Horner. Claro, poderosa. En una lesión en la médula espinal, sobre todo en el segmento T1, te afecta las astas laterales donde está el componente simpático para la pupila. Entonces, claro, es cuando se te da el síndrome de Horner por lesión del simpático o en este ganglio te puede dar síndrome de Horner. El daño de este ganglio, el ganglio simpático cervical superior, por ejemplo, heridas por arma de fuego que puedan comprometer esta región. Gracias, profe. Dale. Listo, esto ya lo vimos. Entonces, miren aquí, equipo. Bueno, esto no, esto es para la inervación. Miren aquí, este es el ganglio paravertebral y acá el ganglio prevertebral. Entonces, todas las que están en verde son preganglionares simpáticas. Una opción es que puedan llegar y hacer sinapsis en el ganglio paravertebral, que sería la fibra roja. Y la postganglionar sale, y esto es lo que va a inervar la glándula sudorípara, pero eso ya lo vieron, entonces yo no lo voy a explicar. Quiero explicar en lo digestivo. Allí. Entonces, mira. Centrémonos aquí. La 5 es hasta lateral. O sea que esta neurona rosadita, donde yo tengo ahí el puntero, es la neurona simpática preganglionar. Mire el axón, está saliendo por el 6, que sería la raíz anterior. Llega al 9, el nervio espinal. Llega al 11, el ramo anterior. Ahí tenemos la fibra. Mira, se está desviando por el 13, el ramo comunicante blanco. Llega al 17, que sería el ganglio simpático paravertebral. Y mira que la fibra puede hacer sinapsis o el axón puede pasar derecho. Sigue siendo preganglionar. O sea que este es el nervio simpático, el esplácnico simpático, que va a hacer sinapsis aquí en el número 18. Este sería el ganglio prevertebral. Listo, entonces, posibles preguntas de parcial. Los nervios esplácnicos simpáticos son de componente autónomo. Entonces, ¿quién me responde? ¿Cuál es el tipo de fibras que los conforman? Fibras Esplénicas simpáticas. preganglionares. Simpáticas preganglionares, que son las esplácnicas. Entonces, son simpáticas preganglionares. ¿Dónde tienen el origen real? En el asta En lateral. el asta lateral. ¿De dónde a dónde? De T5 De a L2. De de- T5 a L2. L2. ¿Dónde hacen sinapsis? En el ganglio El ganglio prevertebral. paravertebral. Prevertebral. En el pre, no en el para, en el prevertebral. Hacen sinapsis en el ganglio prevertebral. ¿Y cómo se clasifican? Entonces, nervios esplácnicos torácicos, nervios esplácnicos lumbares y nervios esplácnicos sacros. Recuerden, no existen los nervios esplácnicos cervicales. Existen torácicos, lumbares y sacros. Y torácicos desde T5. Ahí los ven. Este es uno. Mira, este es un ganglio, este es el ganglio T5, T6, T7, T8 y T9. Entonces miren que de los ganglios T5 a T9 se está originando este nervio. Este, por ejemplo, se llama el nervio esplácnico mayor. Va de T5 a T9. Miren este de T10 y de T11. El nervio esplácnico menor. Miren este que sale de T12. El nervio esplácnico IMO o nervio esplácnico renal de Walter. Ahí lo ven. La cadena simpática torácica T5, T6, T7, T8 y T9. O sea que este es el nervio esplácnico mayor. Ahí lo ven. Estos serían nervios esplácnicos lumbares. Y por acá abajo serían nervios esplácnicos sacros. Bueno, mi equipo, entonces, ahora sí va a pasar lo siguiente. Y vuelvo al tablero.
Y ya entro a la parte final de la clase. Hola, soy solo yo, ustedes también, pero en las clases de anatomía uno la pasa muy bacano. A mí me gusta mucho. Sí, profe, son bacanas. El tiempo de Y pasar. profe, son chéveres. Sí, no, Y una más la elegancia. forma en que lo explicas, No, eso como es que por se hace más. No, de verdad. esto es chévere por ustedes. Pétaselo en la cabeza que esto es chévere, pero por ustedes. Entonces, miren y verán, préstenle la atención, ¿no? Aquí nos damos las mañas para explicarles, eso no se preocupen. Bueno, entonces, ahora sí, voy a borrar acá y vamos a la parte final de la siguiente manera. Rápidamente voy a hacer una representación de la aorta y sus ramas. Entonces, miren ahí, tengo la arteria aorta abdominal. La aorta, ahí. Listo. Recuerden que la aorta se bifurca. Ilíacas comunes. Entonces, ahí tengo cada ilíaca común. Y la ilíaca común vuelve a bifurcarse. Ilíaca interna, que se va para la pelvis, y la ilíaca externa, que se convierte en femoral. Entonces, arteria, aorta abdominal, bifurcación aórtica, ilíacas comunes hacia la pelvis, ilíacas internas, y hacia los miembros inferiores, ilíacas externas. Recuerden que de la aorta se desprende aquí el tronco celíaco. Entonces vamos a colocar aquí el tronco celíaco. Por debajo del tronco celíaco, las dos arterias renales, que no las hemos estudiado porque son de geniturinario. Las dos renales. La mesentérica inferior, perdón, la mesentérica superior. Y acá la mesentérica inferior. Entonces les estoy representando tronco celíaco, renales, mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Ya sabemos que el tronco celíaco irriga los órganos del piso supramesocólico, el esófago abdominal, el estómago, el duodeno, el páncreas, el vaso, el hígado y la vía biliar. Ya sabemos que la mesentérica superior nos irriga todo el intestino delgado y el colon derecho. La mesentérica inferior nos irriga el colon izquierdo y el tercio superior del recto. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes a los lados de estas arterias? Unos ganglios, y esos ganglios van a ser ganglios prevertebrales porque van a estar por delante. Entonces, por ejemplo, a los lados del tronco celíaco voy a encontrar dos ganglios. Y los voy a colocar ahí. Esos ganglios. Y se van a llamar los ganglios celíacos o ganglios semilunares. Entonces, los ganglios celíacos o los ganglios semilunares. Hay uno al lado derecho y al lado izquierdo. O sea, hay un tronco celíaco, pero los ganglios son dos. El derecho y el izquierdo. Tengo aquí las arterias renales. En el punto de origen de cada arteria renal también hay un ganglio a cada lado que se va a llamar el ganglio renal. Entonces voy a colocarlo aquí. Allí y allí. Los ganglios renales. Luego tengo la arteria mesentérica superior. A cada lado de la arteria mesentérica superior puedo tener un ganglio o pueden ser los dos fusionados en uno solo, pero vamos a representar dos pares. Les vamos a llamar los ganglios mesentéricos superiores. Uno aquí, te voy a colocar uno allí y el otro acá. Entonces los ganglios mesentéricos superiores. Y vamos a colocar aquí al lado de la mesentérica inferior también. Los ganglios mesentéricos inferiores. Entonces, a todo este grupo de ganglios es a los que yo les llamo los ganglios prevertebrales, porque están por delante de la aorta. ¿Qué tienen en común todos estos ganglios prevertebrales? Que son ganglios que contienen neuronas simpáticas postganglionares. Entonces, esto está repleto
de neuronas simpáticas postganglionares. Vamos a colocarlas allí. Coloquemos allí una. En cada ganglio coloquemos una neuronita de esas. Entonces, todos tienen neuronas simpáticas postganglionares. Entonces, ahora sí, miren lo que va a suceder. Voy a inervar simpático con simpático. Les acabé de mencionar hace un momento el nervio esplácnico mayor. ¿Lo recuerdan? ¿De dónde a dónde viene el esplénico mayor? ¿Quién me recuerda los segmentos de ese nervio? T5 y T9. De T5 a T9, es decir, T5, T6, T7, T8 y T9. Forman el nervio esplénico mayor. Hay dos nervios esplénicos mayores, el derecho y el izquierdo. Entonces, miren lo que hacen, equipo. Miren lo que hace el nervio esplénico mayor derecho. ¿A dónde llegó a hacer sinapsis? Al ganglio Al ganglio celíaco. Muy bien, de cada lado. O sea que el nervio esplénico mayor derecho llegó a hacer sinapsis al ganglio celíaco derecho y el esplénico mayor izquierdo llegó a hacer sinapsis al ganglio celíaco izquierdo. Entonces, el mayor. Ahora miren, el nervio esplénico mayor también. ¿En dónde puede hacer sinapsis? ¿En dónde más? En el ganglio renal. En el ganglio renal, muy bien. ¿Y en dónde más? ¿En dónde más? Mesentérico superior. Muy bien. Entonces, los ganglios celíacos, perdón, los nervios esplénicos mayores hacen sinapsis en los ganglios celíacos, renales y mesentéricos superiores de cada lado. Ahora voy a representar el nervio esplénico menor. ¿De qué segmento viene el esplénico menor? T10 y T11. T10 y T11, muy bien. Entonces, mira, el nervio esplénico menor, vamos a colocarlo aquí. La M mayúscula de mayor, ahora el menor. Entonces, miremos, el menor, ¿a dónde llega a ser sinapsis? A cada lado. ¿A dónde llegó el menor? Al ganglio superior. mesentérico superior. Al ganglio mesentérico superior. Entonces, nos queda el nervio esplénico imo. ¿De dónde viene el imo? El esplénico imo, ¿qué segmento? De T12. Te voy a colocar aquí la I de imo. Entonces, mira, el esplénico imo, ¿a dónde llega? Al ganglio Renales. renal. Al ganglio renal. E hicieron sinapsis allí. Entonces, ¿qué hace la neurona postganglionar? Pues miren, fácil, equipo. La neurona postganglionar simpática de los ganglios celíacos, ¿qué va a inervar? ¿A quién va a inervar? Celíaco. Al tronco celíaco. Celíaco. O sea que si nos llenamos porque acabamos de comer, el tronco celíaco se va a dilatar gracias a las fibras postganglionares que vienen desde los ganglios celíacos. Los renales, pues a las arterias renales. Y los mesentéricos superiores a las ramas de la arteria mesentérica inferior. O sea que los procesos de vasodilatación y vasoconstricción del tronco celíaco, de las arterias renales y de las ramas de la arteria mesentérica superior, ¿de dónde provienen? De fibras postganglionares originadas ¿en dónde? En los ganglios celíacos, en los ganglios renales y en los ganglios mesentéricos superiores. Equipo, ¿hasta allí vamos bien? Profe, una pregunta, qué pena. Sí, contame. El nervio esplénico menor hace sinapsis con el ganglio renal, ¿cierto? Con el renal, por eso se llama nervio esplénico renal también. Ah, ok. Y el de T12 hace con el ganglio mesentérico inferior. El de T11, el de T2 es el esplénico imo. T2 es Ah, el el imo. esplénico imo que va al renal. T10, T11, el menor, que va al ganglio mesentérico superior. Y T5 a T9, el mayor, que hace sinapsis en los tres. Profe, Ah, ok, gracias. Sí, dime.
Todos esos ganglios son los que forman el plexo solar, ¿cierto? Sí, ya vamos para allá, poderosa. Entonces, Profe, aquí una pregunta. sí, dime. Profe, usted una vez nos mencionaba el ganglio hipogástrico. ¿Ese Ajá. cuál sería? En la pelvis, ese está en la pelvis. Ese es el que va a dar la información simpática que va a salir hacia la vejiga y a los genitales. Ah, listo, profe. Entonces, ahora mire, esto sería la parte simpática vasomotora. Ahora, ¿qué vamos a dar? Bueno, a los ganglios mesentéricos inferiores, ¿qué les va a llegar? Les van a llegar los nervios esplánicos lumbares. Entonces, a los ganglios mesentéricos inferiores le llegan los nervios esplánicos lumbares. Y desde aquí la fibra postganglionar, pues, a las ramas de la mesentérica inferior, vasodilatación, vasoconstricción. Este es el simpático que es vasomotor. Me falta el parasimpático, que es el más fácil. El parasimpático, ¿a dónde va a llegar? Porque ahí ya no va a llegar el vaso A las sanguíneo. vísceras en sí. A las los vísceras. microganglios. Exacto, muy bien. Entonces miren lo que pasa. Ustedes se acuerdan que el esófago pasa por el hiato esofágico del diafragma en T10, pero por delante y por detrás del esófago pasan lo que se conocen con el nombre de los troncos vagales. El tronco vagal anterior por delante del esófago y el tronco vagal posterior por detrás del esófago. El tronco vagal anterior es predominantemente fibras del nervio vago izquierdo. El tronco vagal anterior son fibras del vago izquierdo y el tronco vagal posterior son fibras del vago derecho. Usualmente, ¿qué hacen las fibras del tronco vagal anterior? Las fibras del tronco vagal anterior siguen la curvatura menor del estómago, es decir, con la arteria gástrica izquierda. Siguen la curvatura menor del estómago y a través del epiplón mayor llegan al hígado. Y ahí termina el nervio vago izquierdo. Es el ramo terminal del vago izquierdo, que es del tronco vagal anterior, que se proyecta por la curvatura menor del estómago dentro del epiplón menor, se conoce con el nombre de nervio hepatogástrico o nervio de la Target. Ese es el ramo terminal del vago izquierdo. Entonces, ¿qué nos queda? El tronco vagal posterior, que son fibras del vago derecho. Las voy a representar en color azul y quiero que me digan qué es lo que va a suceder acá. Entonces, miren, el vago derecho, pero lo bajo ahí porque no se alcanza a ver, pero creo que ahí sí. Ahí se alcanzaron a ver el XD, sí. El vago derecho. Entonces, eso serían fibras del tronco vagal posterior. ¿Qué hacen esas fibras del tronco vagal posterior? Se bifurca en un ramo derecho y un ramo izquierdo. Entonces, miren lo que hacen las fibras del tronco vagal posterior. ¿Qué están haciendo? ¿Se van para todos los ganglios? Se van para todos los ganglios. Ahora, muy bien, poderosa. Estas fibras del vago, ¿qué tipo de fibras son? Preganglionares parasimpáticas. Muy bien. Parasimpáticas. Estas son, perfecto, parasimpáticas, pero preganglionares. Estas fibras son parasimpáticas preganglionares, pero estos ganglios son simpáticos. ¿Eso qué significa? Que la fibra perfora el ganglio, pero no hace sinapsis, porque una neurona parasimpática no puede hacer sinapsis con una neurona simpática. Lo simpático con lo simpático, lo parasimpático con lo parasimpático. Entonces, la fibra parasimpática preganglionar del nervio vago, tronco vagal posterior, vago derecho, atraviesa todos estos ganglios, pero sin hacer sinapsis. Mire que los únicos que no atravesó fueron los mesentéricos inferiores. Los atraviesa y la fibra sigue siendo preganglionar. Entonces, ¿qué hace la fibra? Atraviesa el ganglio, lo perfora para luego irse hacia la arteria. ¿Para qué creen que se va a ir hacia la arteria? Para acompañarla e ir hasta las vísceras. Uf, poderosa, si te tuviera presente te chocaba el puño y te colocaba un 5. El 5 te lo puedo colocar. Entonces, mira, claro, ¿qué hacen estas fibras parasimpáticas después de salir el ganglio? Forman una enredadera alrededor de la arteria
y son canaleras. Entonces, si el tronco celíaco sale la gástrica izquierda, que se va a la curvatura menor del estómago, esas fibras parasimpáticas del nervio vago se van enredando a la arteria y de esa forma llegan a la curvatura menor del estómago. Por eso forman plexos. Y a todo esto se le conoce con el nombre del plexo celíaco o el plexo solar. Eso significa que el plexo solar involucra fibras simpáticas de los nervios esplánicos mayor, menor e imo, fibras parasimpáticas del nervio vago, involucra a los dos ganglios celíacos, a los dos ganglios renales y a los dos ganglios mesentéricos superiores. En el lado derecho hay una pequeña variacioncita, una pequeña cosita, y es la llegada del nervio frénico derecho. El nervio frénico, ustedes saben que viene del plexo cervical, y cuando el nervio frénico baja, él recibe fibras simpáticas del ganglio estrellado. Eso se conoce con el nombre del asa del frénico. O sea que el ganglio estrellado le da simpático al frénico y el frénico llega ese simpático ¿hasta dónde? Hasta el ganglio celíaco derecho, el frénico. Entonces, en el lado derecho, solo al lado derecho, el nervio frénico lleva fibras simpáticas hasta el ganglio celíaco derecho. O sea que al ganglio celíaco derecho, ¿qué le llegó? El nervio esplánico mayor derecho, el nervio vago derecho y el nervio frénico derecho. A eso le vamos a llamar el asa memorable de Gruisberg. Aquí la coloco, W-R-I-S-B-E-R-G. El asa memorable de Gruisberg. Jóvenes, ya faltan 2 minutos. Los que tengan que retirarse para otra clase pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Yo me voy a extender unos 10 minuticos más, pero recuerden que la clase queda grabada. En caso de que tengan que salir, queda disponible la clase. Entonces, ¿qué entendieron por asa memorable de Gruisberg? ¿Qué es? Que es el ganglio celíaco derecho, donde pues llegan fibras de los nervios. No, profe, ya hasta ahí que. No, más bien. Por el nervio frénico, ¿Frénico qué? Frénico derecho, del esplénico mayor derecho. Perfecto. Y del vago, del tronco vagal derecho. No. Y luego dicen que el crack soy yo, los cracks son ustedes. Muy bien. Eso es el asa memorable. Pero ustedes lo cogen de una y eso me gusta. Esa es el asa memorable de Gruisberg. La proyección del nervio frénico derecho, vago derecho, esplénico mayor derecho, al ganglio celíaco derecho. En el lado izquierdo, ¿qué ocurre? ¿Quiénes se proyectan? Se proyecta el esplénico derecho. ¿Esplénico se qué? proyecta Y el vago. Esplénico mayor. Mayor. El esplénico mayor derecho. No. Izquierdo. Esplénico mayor izquierdo. Y, o sea, el otro, pero el frénico no. El frénico no. Entonces, ¿quién? Y el vago. El vago derecho. El vago derecho. ¿Derecho? Claro. Acuérdate que es el vago derecho dando una raíz derecha y una raíz izquierda. Todo, porque el vago izquierdo, acuérdate que terminó como nervio de la Target en la curvatura menor del estómago. Entonces, todo el parasimpático, este plexo se lo da es el vago derecho. O sea que al ganglio celíaco izquierdo le llega el esplénico mayor izquierdo y el vago derecho. No llega el frénico. Y esa se conoce con el nombre del asa de Lavastein. Aquí le escribo Lavastein. Bueno, yo no hablo inglés, no sé si se pronuncia así. Asa de Lavastein. Lavastein es el apellido de este man. Listo. Profe, ¿puedes deletrearlo? Es que no se alcanza a ver, se ve borroso. Listo. L, A, V, otra vez A, lava. S, T de tía, A, I, N de nené y E de elefante. Lavastein. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, miren, con este plexo celíaco o plexo solar, ¿a quién inervamos? A los órganos irrigados por el tronco celíaco, por las arterias renales y por la mesentérica superior. ¿Qué me está faltando? La mesentérica inferior. Lo que irriga la mesentérica inferior, que es el colon izquierdo y el tercio superior del recto. Entonces pasa lo siguiente.
Las fibras del vago se agotaron en el plexo celíaco. Hay unas muy escasitas, algunas pocas fibras del vago que pueden bajar hasta los ganglios mesentéricos inferiores, pero son muy escasas, muy poquitas, no alcanzan para inervar todo el colon izquierdo. A estas fibras se les conoce con el nombre del plexo intermesentérico, o sea que el plexo intermesentérico son fibras vagales que se proyectan del plexo solar a los ganglios mesentéricos inferiores, pero les repito, no son suficientes para poder inervar el colon izquierdo. Entonces, ahí es donde le echamos mano a las otras neuronas parasimpáticas. ¿Se acuerdan que cuando les mostré la tabla les dije que hay parasimpático craneal asociado al tercero, séptimo, noveno y décimo par craneal? Pero ¿en dónde más les dije que había parasimpático? ¿En qué parte de la médula? En la región sacra. ¿En qué segmentos? S2, S3 y S2 y S4. S4. Súper, S2, S3, S4. Cuando ustedes vieron el semestre pasado de inervación de la extremidad inferior, les decían ustedes que del ramo ventral de S2, S3 y S4 como parte del plexo sacro se origina el nervio pudendo. Muy bien, entonces, esas ramas anteriores de S2, S3 y S4 también llevan esas fibras parasimpáticas. Entonces, esas fibras parasimpáticas, ¿a qué estaríamos dentro de la pelvis? Esto sería dentro de la pelvis. Acá. Dentro de la pelvis tendríamos, entonces voy a representarlo en azul, tendríamos acá S2, S3 y S4. S2, S3 y S4. ¿Se ve borroso? Sí se ve ahí. Sí, sí se ve, ¿cierto? Entonces esto es S2, S3, S4. De aquí se desprenden unos nervios parasimpáticos, pero como eso está en la pelvis, ¿qué tienen que hacer esos nervios? Subir, porque tienen que venir a buscar acá estos ganglios. Entonces estos nervios suben desde la pelvis, miren que suben por delante de la aorta. Estas son fibras parasimpáticas. Y llegan y perforan los ganglios, pero sin inervarlos, para llegar a la arteria y la arteria los lleva a las vísceras. A estos nervios se les conoce con el nombre de los nervios esplácnicos pélvicos o nervios erigentes, porque van a tener que ver con la erección y eso lo miraremos en genitourinario. Nervios esplácnicos pélvicos o nervios erigentes. Equipo, ¿qué me entendieron por nervios esplácnicos pélvicos o erigentes? Profe, son los que surgen de los segmentos de S3 a S4, formando el nervio pudente y van a subir. El pudendo es otro cuento, no poderoso. Olvídate del pudendo. Lo primero que dijiste está bien. Son nervios parasimpáticos que vienen de S2, S3, S4. Pero, ¿con qué tipo de neuronas? Preganglionares. Muy bien. Son neuronas parasimpáticas preganglionares originadas en S2, S3, S4. ¿Que se originaron dentro de quién? ¿Dentro de qué cavidad? De la pelvis. Se originaron dentro de la pelvis. Entonces, se originaron dentro de la pelvis junto con el pudendo. Ahora sí, se originan junto con el pudendo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el pudendo tiene motor sensitivo. Los esplánicos pélvicos por eso toman otro nombre. Entonces, los nervios esplánicos pélvicos, que les quede claro, que son parasimpáticos, porque el esplánico mayor, el esplánico menor, el esplánico imo, los esplánicos lumbares eran simpáticos. Los nervios esplánicos pélvicos son los únicos nervios parasimpáticos que se originan en la médula espinal, en S2, en S3 y S4. Entonces, ¿qué hacen los nervios esplánicos pélvicos? Desde la pelvis tienen que subir a buscar ¿a quién? Al ganglio mesentérico inferior. A los ganglios mesentéricos inferiores lo atraviesan, pero no hacen sinapsis y desde ahí llegan al colon izquierdo y al recto. Usualmente cuando los nervios esplánicos pélvicos están subiendo juntos, porque son 3 al lado derecho y 3 al lado izquierdo, S2, S3, S4, 3 por 2, 6, son 6. Cuando los nervios esplánicos pélvicos están subiendo desde la pelvis hacia la aorta, cuando están juntos, se les conoce con el nombre del plexo hipogástrico.
Entonces, ¿qué es el plexo hipogástrico? La agrupación de los nervios espláncnicos pélvicos subiendo de la pelvis hacia el abdomen. Y finalizo de la siguiente manera. Entonces, vamos de nuevo a la presentación. Profe, una pregunta. Sí, dale. ¿Podría repetir, por favor, a qué ganglios llegan los nervios espláncnicos pélvicos, por favor? Claro, a los mesentéricos inferiores. Pero recuerda, no hacen sinapsis. Profe, ¿y cómo fue que definió el plexo hipogástrico, los nervios espláncnicos pélvicos que suben a dónde? Entonces, el plexo hipogástrico está formado por el conjunto de los nervios espláncnicos pélvicos cuando suben de la pelvis al abdomen. Míralo aquí, donde estoy señalando con el Profe, puntero. gracias. Mira aquí, lo que estoy señalando con el puntero, este es el plexo hipogástrico. O sea que aquí están subiendo los nervios espláncnicos pélvicos, formando aquí un plexo, por ahí llama el plexo hipogástrico. Mira aquí un espláncnico pélvico, mira aquí otro y otro, formando ahí un plexo, el plexo hipogástrico. Entonces, mira lo que decía, mira los ganglios, no, una más bonita, allí, mírate. El tronco celíaco, los ganglios celíacos. Mira, el esófago, el tronco vagal posterior, mira aquí la raíz derecha y la raíz izquierda para los dos ganglios celíacos. Mira aquí el nervio espláncnico mayor, el nervio espláncnico mayor, llegando a los celíacos. Mira aquí los mesentéricos superiores, mira acá los renales, mira acá los mesentéricos inferiores, mira acá los espláncnicos pélvicos o erigentes formando el plexo hipogástrico para llegar a los mesentéricos inferiores. Mire aquí el plexo intermesentérico, o sea que todo esto es el plexo solar. Acá el plexo mesentérico inferior, el plexo hipogástrico. Profe, ¿tú entonces cómo definirías al plexo solar? O sea, no incluiría al plexo hipogástrico, ¿cierto? No, poderoso. Entonces, ¿cuáles serían? A ver, el plexo poderoso va a recibir el nombre dependiendo. Por ejemplo, si tú me dices, si yo te pregunto, ¿quién inerva la curvatura menor del estómago? Tú me dices el plexo gástrico, que es el plexo que rodea las arterias gástricas. Pero como las arterias gástricas vienen del tronco celíaco, significa que el plexo gástrico hace parte del plexo solar. O sea que tú vas a reconocer tres grandes plexos. El plexo solar, que es el que se distribuye con tronco celíaco, renales y mesentérica superior. Este plexo acá arriba, el plexo solar. Vas a reconocer otro plexo, el plexo mesentérico inferior. Míralo aquí. Ganglio, arteria y plexo mesentérico inferior. Entonces, el plexo mesentérico inferior es el que se distribuye con la arteria mesentérica inferior. ¿Qué diferencia hay entre el plexo solar y el plexo mesentérico inferior? Recuerde, el plexo solar distribuye parasimpático del vago. El plexo mesentérico inferior distribuye parasimpático de los espláncnicos pélvicos o erigentes. Míralo aquí. Desde aquí, mira cómo está llegando al recto. Esto es parte del plexo mesentérico inferior. Y tenemos el otro que sería el otro plexo, pero eso lo vamos a estudiar con geniturinario, que sería el plexo hipogástrico inferior o plexo pélvico. Por ahora, para el sistema digestivo, dos grandes plexos, el solar y el mesentérico inferior. Si yo te pido subdivisiones del plexo solar, me puedes decir plexo celíaco, plexo renal y plexo mesentérico superior. Poderosos, no sé si les cumplí las expectativas, si quedó completamente claro el tema. Excelente. Sí, profe, súper bien. Bueno, listo. Entonces, como Muchísimas siempre, gracias. todo un placer, entonces, haber tratado con ustedes. Ya procedo entonces a la grabación de la clase, a cerrar la grabación y a mandarles el link, ¿de acuerdo? Listo, profe, Listo, muchas profe. gracias. Listo, Una profe, pregunta. gracias. Mucho éxito a ustedes. Sí, contame, poderoso. Profe, ¿cuál era la rama terminal del vago izquierdo? ¿Nervio hepatogástrico o nervio de la Target? Listo, profe, gracias. Dale. Profe, Sí, contame.